Dios les bendiga, amados jóvenes. Agradecemos al Señor esta oportunidad de poder compartir y llevar adelante este mensaje. Esperamos que pueda ser de mucha edificación y bendición a sus vidas. Hoy estaremos disfrutando una palabra maravillosa, enmarcada en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 3 al 4, y en Colosenses capítulo 1, versículo 22. Pero antes de comenzar, quisiera elevar una oración para poner en las manos de nuestro Padre Celestial este mensaje. Padre, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das, que nos brindas de poder servirte. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, que este mensaje pueda ser de edificación a los oídos, al espíritu y a la mente de cada joven que lo escuche. Señor, te pedimos que esta palabra maravillosa penetre en los corazones de cada joven, penetre en las vidas de cada joven y pueda ser ayudados por ti. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, el título de este mensaje es Santos y sin manchas. Vamos a estar leyendo Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa poseer su propio vaso en santificación y honor, de acuerdo a la versión original. Colosenses capítulo 1, versículo 22, dice, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Versión original. Uno de los puntos que queremos desarrollar el día de hoy, o el enfoque principal que queremos darle a este mensaje, es sobre un tema que es conocido, se ha hablado en otros momentos, pero intentaremos darle un enfoque un poco más profundo, los efectos de poder entender las causas, las consecuencias que tiene este problema. Vamos a hablar sobre la pornografía. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, define la pornografía como el tratado acerca de la prostitución y la descripción o representación de escenas de actividad sexual. El término etimológico viene del griego porne o porne, que es cortesana o prostituta, y del sufijo grafía, del griego grafei, que significa describir o ilustración. Entonces, la pornografía viene a ser algo así como ilustración de la prostitución. Sin embargo, en cuanto a su aplicación y significado, va más allá de la prostitución, es decir, es todo material o todo contenido que grafica la fornicación con el fin de producir excitación sexual. Entonces, este tema ha generado siempre mucha polémica. Hay posiciones que la apoyan, hay posiciones que evidentemente la rechazan, pero nosotros sabemos que a la luz de la palabra es algo totalmente condenable y pecaminoso. Y esto ha generado una crisis espiritual e incluso de salud. A la verdad, las evidencias de este pecado se encuentran en las computadoras portátiles, en los teléfonos inteligentes y más específicamente en las redes sociales de mayor influencia. Es muy posible que la hermana o el hermano que saludaste el día de hoy haya tenido alguna vez contacto con la pornografía. Y nuestra intención no es señalar a nadie en específico, pero debemos reconocer que la necesidad es grande porque el pecado que genera esto es grande. Realmente deseamos con este mensaje hacer un llamado de atención a la conciencia, apelar a la conciencia para encontrar un camino a la restauración por medio de Cristo. En primer término, para los que hayan caído en este flagelo, y en segundo término, como advertencia para no caer en este flagelo.
Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falla, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Juan capítulo 8, versículos 31 y 36 dice: dijo entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Existen muchos datos sobre este flagelo, pero muchos de estos datos son obsoletos. Y esto se debe a que en la medida que la tecnología cambia y las nuevas generaciones crecen, el paisaje pornográfico inevitablemente cambia. En la década de los 80, 90 y principios del 2000, la mayoría del contenido pornográfico, o también conocido como contenido para adultos, se conseguía a través de revistas o películas de alquiler, las cuales estaban sujetas solo para mayores de 18 años. Pero todo esto cambió a partir del año 2005 con la aparición de los equipos celulares con conexión a internet, equipos con cámara fotográfica, y así como cambió el panorama tecnológico, también cambió el panorama de la pornografía. Hoy en día, con la aparición de las 3 redes sociales de mayor influencia como lo es Facebook, Twitter e Instagram, y medios de comunicación rápidos como WhatsApp, hace que equipos de alta gama sean un medio para el acceso de cualquier contenido en forma instantánea. De acuerdo a la revista 9 Marks, que toma todas las cifras de estudios confiables realizadas en los Estados Unidos, en el año 2016 la gente miró 4.600 millones de horas de pornografía en un solo sitio web. Eso corresponde a 520.000 años de pornografía, para un total de 17 periodos de vida completos durante el mismo periodo, que se miraron 92.000 millones de videos, o un promedio de 12.5 por cada persona en la Tierra. Entonces esto muestra y tiene un significado, porque lo que se puede observar es que hay tanto contenido o tanto consumo de este contenido que es prácticamente imposible tabularlo. Ahora, este flagelo ha generado un conjunto de causas, tiene problemas, tiene asuntos que realmente pueden degenerar o afectar realmente la vida de quienes consumen. Y también vemos, en paralelo a todo esto, que Dios permite o da la salida a través de la necesidad de santificar. Entonces, entre las causas está la decepción, la ira y la autocompasión. Cuando se desarrolla un amor por el mundo y las cosas de este mundo, siempre hará que el pecado sexual sea atractivo. El apóstol Pablo señala ejemplos de hombres mundanos, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Efesios 4:19. Y luego Pablo se apresura a decirles: más vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Versículo 20. Muchas veces la indulgencia de la pornografía y la masturbación expresan una especie de rabieta espiritual. Cuando entra la decepción, cuando uno falla, el placer sexual se vuelve más tentador, incluso se vuelve más justificado. Aunado al pecado sexual, recordamos que Sansón tenía un temperamento airado y tendía hacia la autocompasión. A la verdad, su vida tendía a oscilar entre arrebatos de ira e inmoralidad. Nuestra carne es propensa a las mismas fluctuaciones. Meditar constantemente en nuestras decepciones puede despertar la autocompasión y despierta los deseos de la carne por la pornografía. Otra de las causas es la holgazanería,
relacional y el escapismo. Dice Proverbios capítulo 18, versículo 1. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Si observamos las relaciones de la vida real, pueden ser difíciles. Y la carne pecaminosa aborrece el amor sacrificial. En otras palabras, amamos escapar. Y ello es porque la responsabilidad de las relaciones, ya sea en el matrimonio, en la familia o en la iglesia, pueden ser difíciles e incluso dolorosas. Debemos reconocer que se requiere energía para iniciar una conversación, se requiere gran esfuerzo para servir a otros. Y cuando el conflicto llega, se necesita humildad, tiempo y energía para resolverlo bíblicamente. La pornografía, por otro lado, es fácil. Las interacciones con las personas en la pornografía no requieren de trabajo, sacrificio, humildad, resolución de conflictos o de una atención alegre. Para los pornógrafos, las personas existen solo como deleite temporal. No se tiene que hablar ni escuchar. No se tiene que compartir y dar. Simplemente tomar y recibir. Mostrando que un patrón de la holgazanería relacional y escapismo solo fomenta la afinidad por la pornografía. Otra de las causas es la vergüenza, la evasión y el ocultamiento. Recordemos que después que Adán y Eva desobedecieron a Dios al comer del fruto prohibido, sus ojos se abrieron al bien y al mal de manera nueva y horrorosa. Génesis capítulo 3 versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y ambos conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces esto muestra que era evidente que ya no estaban desnudos, sin sentir vergüenza. Ahora estaban desnudos y avergonzados. Y una de las razones por las cuales se hicieron delantales de higuera, posiblemente sus miedos y su vergüenza, fueron evitados por un periodo corto de tiempo, hasta que escucharon la voz de Dios acercándose y se dieron cuenta de que sus pequeñas hojas de higuera no eran suficientes. Entonces, en Génesis capítulo 3, versículo 8, el versículo siguiente dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Los árboles que Dios creó se convirtieron en un medio para evadir su presencia, para ocultarse. Y esto muestra que darle una mordida a los frutos de la pornografía produce un patrón similar. Nos sentimos avergonzados, queremos ocultarnos. Tal vez leemos la Biblia, leemos libros espirituales, asistimos a las reuniones, prometemos nunca más ver pornografía. Es posible que como modo de entretenimiento corramos a ver la televisión, a comer, a salir. Es decir, usamos muchas cosas permisibles para escondernos tras ellas, pero nada de eso funciona porque nuestros intentos por cubrirnos, por establecer nuestra justicia y ocultarnos, solo hace que la pornografía sea más atractiva. Frente a todo esto, Dios quiere que nos santifiquemos, es decir, Él desea que pasemos por el proceso de la santificación para ser santos. Y muestra por medio de la palabra que desea obediencia, que desea que nos conduzcamos como conviene y agradar a Dios. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 y 15 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, la santidad es la naturaleza de Dios mismo. En Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26 dice: maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Muchas personas pueden ver a Dios como un Dios misericordioso,
Muchos jóvenes pueden verlo como el Dios misericordioso y tolerante, pero la verdad es que no lo aman en serio. Sin embargo, el Señor es muy serio y no puede dejar de lado su patrón divino. Y el patrón divino de Dios es la gloria, la justicia y la santidad. Ese es el patrón de Dios y Dios no lo va a dejar de lado. Y ellos, cuando este patrón divino es dejado de lado, entra la corrupción. Esto, por supuesto, nos tiene que llevar a revisarnos constantemente y a preguntarnos cómo está mi vaso. Dice Primera de Tesalonicenses 4:4 en la versión original, que cada uno de vosotros sepa poseer su propio vaso en santificación y honor. Aquí vaso se refiere a nuestro cuerpo, es decir, ¿qué estamos haciendo realmente con nuestro cuerpo, el cual es templo de Dios? ¿Qué hacemos con nuestras manos? ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? Dios desea realmente, frente a este flagelo de la pornografía, que tu vaso, tu cuerpo, sea preservado en santificación y honor, no permitiendo entregarse a las concupiscencias de la pornografía y la masturbación, guardándonos enteramente de la fornicación. Entonces nosotros tenemos que aprender y desarrollar una conciencia de que debemos tener una postura respetable delante de los hombres y una condición santa delante de Dios. Entonces, abstenerse de toda fornicación no es solo permanecer en una condición santificada delante de Dios, sino mantener una posición de honor delante de los hombres y de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y esto muestra que hay una corriente en el mundo que daña o destruye nuestra conciencia, que intenta cambiar el modelo correcto por el equivocado. Es decir, todas las referencias que tenemos de acuerdo a la palabra de Dios, este espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia desea quitarlos y establecer su propio parámetro, que al final es muerte y destrucción. Entonces, lo que regula nuestra conciencia son los valores o los parámetros que nos establecemos. La pregunta es, joven, ¿en qué estás estableciendo tu escala de valores? ¿En qué estás estableciendo tus parámetros? Si es en Dios y su palabra, vas por buen camino. Si es en la corriente de este mundo, vas directo a la destrucción, que es el fin o el objetivo del enemigo de Dios y que también es enemigo nuestro. Si bien es muy cierto que las redes sociales de mayor influencia, como Facebook, Twitter e Instagram, bloquean cualquier tipo de contenido pornográfico explícito, también existe el contenido implícito. Este contenido también se configura como pornográfico por su alcance sobreentendido o tácito, y es posible verlo en mujeres semidesnudas con contenido publicitario de marcas comerciales. Y este tipo de contenido no se censura. También algunos jóvenes, tanto caballeros como damas, tienden a usar las redes para hacer publicaciones de fotos de perfil con escasa ropa o tomando una posición sensual y erótica. Y también algunas series de televisión donde implícitamente inducen a experimentar la sensualidad y la pornografía. Y entonces esto muestra que la corriente de este mundo es manipulada por Satanás para destruir al hombre y para contaminar su conciencia, diciendo que no hay ningún problema, no hay ningún pecado, no hay ningún asunto perverso sobre esto. Si bien sabemos que las relaciones sexuales son necesarias para el hombre y que Dios hizo al hombre para sentir placer sexual, el sexo es necesario, pero solo en el matrimonio y en la edad adecuada. La salida fácil de la pornografía ofrece un placer temporal que daña el templo de Dios, daña nuestra relación con Dios, daña nuestra relación familiar y daña también nuestro ministerio. Como todas las cosas que realmente se juntan
a los asuntos pecaminosos, esto también tiene consecuencias, las consecuencias de la pornografía. De acuerdo a un estudio del doctor Morgan Bennett, la pornografía está siendo considerada como un nuevo narcótico. La investigación neurológica reveló que el efecto en el cerebro humano por la pornografía en Internet es tanto o más potente que las sustancias químicas adictivas como la cocaína o la heroína. Pero lo que realmente alarma es que hay 1.9 millones de usuarios de cocaína y 2 millones de usuarios de heroína en los Estados Unidos, pero cerca de 40 millones de usuarios habituales de pornografía en línea. La cocaína se considera un estimulante que aumenta los niveles de la dopamina en el cerebro. La dopamina es un neurotransmisor primario que libera las sustancias más adictivas, ya que causa un nivel alto de drogadicción y un anhelo posterior a repetir este alto nivel de éxtasis, en lugar de la sensación posterior a la satisfacción por medio de las endorfinas. En cambio, la heroína, por otro lado, es un opiáceo que tiene un efecto relajante, es decir, este tipo de sustancias activan la tolerancia química por la que se requiere cantidades mayores de la droga para lograr la misma intensidad y efecto. Entonces, la pornografía se está catalogando como un nuevo tipo de narcótico con mayor índice de adicción. Entonces nosotros tenemos que tener presentes, ¿verdad?, que Dios nos hizo para que nos presentemos santos y sin manchas. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo le pertenece a Dios y no a nuestras concupiscencias. Nuestro vaso es del Señor y no podemos usarlo de cualquier manera. Una de las cosas que tenemos que tener presentes es que necesitamos presentarnos ante Dios santos y sin manchas. Colosenses capítulo 1, versículo 22, dice: ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5, dice de la siguiente manera: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces esto muestra que estamos en Cristo, gozamos de la plenitud que nos reconcilia con Él, y esta plenitud es con la que seremos presentados. La plenitud es de Dios mismo expresado en Cristo. La pregunta que surge, jóvenes, es: ¿en qué condición estás en este momento? ¿Hay manchas? ¿Existe la posibilidad de ser reprensibles, es decir, reprochables, censurables delante de Dios? ¿Qué te dice tu conciencia al respecto? Lo que causa la mancha en nosotros es la desobediencia. Si Dios nos ha hablado una y otra vez con respecto a un pecado o a este asunto, si nos ha dado luz sobre algo y no hacemos nada al respecto y dejamos que el pecado se mantenga activo en nosotros, entonces obtendremos manchas y quedamos manchados. Y esto muestra que nos deja incapacitados de presentarnos como la iglesia gloriosa, con la cual Él se presentará a sí mismo. Y esto nos lleva entonces a entender y ver la importancia de huir de las impurezas y mantenernos en santificación y honor. Juan capítulo 17, versículos 17 y 19 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad.
como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a sí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Aquí nos muestra un principio maravilloso, y es que somos separados del mundo y de su usurpación y apartados para Dios, y somos santificados en la realidad de su palabra. Y vemos que el Hijo es absolutamente santo en sí mismo. Entonces, el hombre que contiene la vida de Dios, ustedes jóvenes que contienen la vida de Dios en su interior, no deben vivir gobernados por la carne, practicando la impureza, según el patrón del mundo, pues eso es contrario a Dios y es contrario a lo que hoy habita en nuestro interior y en su interior. Entonces, esta es la razón por la que debemos guardar y cuidar el templo de Dios, donde mora el Espíritu de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 20, dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto dirás algunos: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mano, todas me convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no soy y que no soy vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces esto muestra una necesidad de delinear o de marcar un espacio entre nosotros y el mundo. Entonces, si queremos realmente alejarnos del pecado de la pornografía, debemos percibir que hay una línea demarcada entre nosotros y el mundo. Por eso la importancia de mantener una buena conciencia y de velar por aquellas cosas que están en nuestro corazón. Lo que sucede es que se nos hace muy sencillo ver las manchas de nuestra ropa, la que usamos diariamente. Incluso es muy sencillo detectar si estamos sucios por el olor que puede expedir nuestro cuerpo. Pero no es sencillo ver espiritualmente las manchas, es decir, el mal olor que expedimos cuando hay asuntos de pecado. Por esa razón, la necesidad de demarcar una línea entre nosotros y el mundo. Todos demarcamos una línea
entre la ropa sucia y la ropa limpia. Ustedes donde tienen la ropa limpia, no tienen la ropa sucia. Usted se baña todos los días, no pasa 2 meses sin bañarse, porque expediría un olor nauseabundo. Entonces esto nos muestra que nosotros necesitamos ver que nuestros pecados hacen que expidamos olores que no son agradables a Dios. Entonces Dios desea que nuestro corazón sea afirmado en santidad. La santidad es la naturaleza de Dios y podemos pecar ciertamente con mucha facilidad. Mateo capítulo 5 versículo 27 dice de la siguiente manera: Señor Jesús, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, hay una relación directa entre lo que miramos y nuestro corazón. La mente, con sus pensamientos, gobierna el corazón en todos los hechos. Si miro pornografía, es porque eso está en mi corazón. Y es de ese tipo de corazón que salen todas las inmoralidades e impurezas. Entonces, por eso tenemos que orar, como Pablo, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante del Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Entonces esto muestra la necesidad de santificarnos en la palabra de la verdad, para que ésta señoree sobre el pecado y poder glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Entonces esto muestra esta necesidad. Nosotros como hijos de Dios necesitamos invocar el nombre del Señor diariamente. Si nosotros nos vamos a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, Señor Jesús. En segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Entonces nosotros nos podríamos realmente hacer una pregunta: ¿cómo te conduces? Joven, ¿cómo te conduces el día de hoy? ¿Puedes dar realmente un testimonio de tu conciencia frente a Dios? Tu conciencia puede dar testimonio de que te estás conduciendo de acuerdo a la palabra de Dios. Realmente los hijos de Dios y los jóvenes necesitamos establecernos parámetros en nuestras vidas. Necesitamos delimitar qué es lo que nosotros somos. Necesitamos revisar nuestro corazón, porque los pecados pueden hacer nidos en nuestro corazón. De pronto no habrá pecados groseros, pero tal vez en nuestro corazón se están colando cosas que son inadecuadas, que van entrando, que van minando nuestras vidas. Entonces necesitamos la luz, necesitamos santificarnos por medio de la palabra, tomar la palabra con oración, orar constantemente, invocar el nombre del Señor. Entonces, entre estos parámetros que podemos establecer, que las Escrituras nos dicen, abstenernos de inmoralidad sexual, que debemos poseer nuestro cuerpo, en este caso nuestro vaso, de una manera que sea santa y honorable.
que seamos realmente personas no controladas por pasiones de concupiscencia, como las personas que no conocen a Dios. Entender que complacernos por medio de la pornografía no glorifica a Dios en nuestro cuerpo. Que realmente esto arruina nuestra mente y arruina nuestra conciencia. Que participar realmente de este pecado es participar de una esclavitud sexual. Y entender que realmente no vamos a poder ver a Dios si en nosotros no hay una condición de pureza. Entonces, realmente nuestra intención no es que te sientas atacado. Tampoco creemos que el teléfono celular o las redes sociales son malas en sí. Creemos que sí deben ser manejadas y usadas de forma responsable. Este mensaje realmente es de ayuda, de orientación y sobre todo de restauración. Si estás incurso en este flagelo, acércate al Señor en oración y confiesa tu pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, lo que no es bueno es encubrir el pecado. De acuerdo a Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, si este problema está presente, habla con un anciano, habla con el pastor de tu iglesia local en privado, con la finalidad de obtener orientación tanto espiritual como ayuda médica especializada. Sin ningún tipo de vergüenza o pena, es bueno realmente recurrir a quienes nos cuidan espiritualmente. Y para quienes no hayan experimentado este problema, tomen estas palabras como una orientación y advertencia muy seria pero amorosa. Recuerden que estamos peleando una batalla contra Satanás y el enemigo de Dios quiere destruirnos a toda costa. La venida del Señor está cerca y Él quiere encontrarnos irreprensibles en todo nuestro ser. Dios les bendiga. Jesús es el Señor.